Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sean bienvenidos, amados hermanos, su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y este es su segmento ¿Sabías qué? Como todos los domingos a las 5 de la tarde, hora centroamericana, estamos compartiendo ya hace unas semanas una serie sobre sectas religiosas. Hoy nos corresponde continuar con la tercera parte de las creencias de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La semana anterior estudiamos cuatro de los principales sacramentos y los otros tres vamos a repasarlos el día de hoy. Por favor, no olvide compartir todos nuestros programas y también les agradecemos que nos estén apoyando en el canal. Hoy vamos a repasar los tres últimos sacramentos de la Iglesia Católica, que es la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Vamos a iniciar por el número 5, según la lista que llevamos, con la unción por los enfermos. Es también conocida como la extrema unción y es un acto litúrgico comunitario realizado por parte de distintas iglesias católicas, anglicanas y también ortodoxas, por el cual un obispo o un presbítero eh, hace una señal con óleo sagrado a un fiel por estar enfermo, en peligro de muerte o simplemente por su edad avanzada. Con esta acción se significa que le es concedido al enfermo o al anciano una gracia especial y eficaz para fortalecerlo, reconfortarlo en su enfermedad y prepararlo para el encuentro con Dios. Normalmente este rito se le aplica aceite en la frente y también en las manos. El óleo utilizado en este rito es conocido como óleo de los enfermos y es bendecido cada año por el obispo en la misa crismal que se celebra el jueves santo por la mañana. En el rito central del sacramento de la unción de los enfermos, el presbítero traza con el aceite bendecido la señal de la cruz en la frente y en cada una de las manos del enfermo, a tiempo que pronuncia las siguientes palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda salvación y te conforte en tu enfermedad. A nivel histórico, ya desde el año 416, más o menos después de Cristo, hay una referencia a este sacramento por parte de Gubbio, que era un obispo católico de la Umbría, en una carta recibida por Inocencio. Ya en el año 735 después de Cristo, Beda, que era un monje benedictino, llegó a la conclusión de que los apóstoles impusieron el precepto de ungir a los posesos, si los endemoniados, y a todos los demás enfermos con óleo bendecido por el obispo. Supuso que la enfermedad del cuerpo puede ir unida a un mal del alma y que podían aplicar el aceite no solo los presbíteros, sino los demás cristianos, tanto ungiéndoles a sí mismo como haciéndoles eh, este rito a sus allegados. El perdón de los pecados graves no se logra mediante la unción y la oración, sino con el arrepentimiento y la confesión ante los sacerdotes, que son complemento de esta unción. Eh, este sacramento se conocía antes como extrema unción, pues solo se administraba a un enfermo antes de morir. Actualmente el sacramento se denomina canónicamente unción de los enfermos y se puede administrar más de una vez siempre que el enfermo se encuentre grave, y esto ya se ratificó en el Concilio Vaticano II. Según los católicos, ¿cuáles son los beneficios de practicar este sacramento? Creen que se obtiene un don particular del Espíritu Santo. La primera gracia es de consuelo, paz y ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad o la fragilidad de la vejez. Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, como el desaliento y la desesperación. El perdón de los pecados es otro beneficio que ellos creen tiene este sacramento.
Aparte, se requiere el arrepentimiento y la confesión de la persona que recibe el sacramento. La unión a la pasión de Cristo, se recibe la fuerza y el don para unirse con Cristo en su pasión y alcanzar los frutos redentores del Salvador. Y también creen que se recibe una gracia para la iglesia. Los enfermos que reciben ese sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Jesús, contribuyen al bien del pueblo de Dios y a su santificación. Además, creen que es una preparación para el paso a la vida eterna. Este sacramento acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. La unción del bautismo sella en nosotros la vida nueva, la de la confirmación nos fortalece para el combate de la vida. Esta última unción ofrece un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Se ofrece a los que están próximos a morir, junto con la Eucaristía como un viático para el último viaje del ser humano. Dicho sea de paso, los católicos usan tres tipos de aceite santo: el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo para la unción de los enfermos. Los tres son bendecidos en la misa crismal en la mañana del Jueves Santo. Pues bien, ¿pero en qué se basan los católicos para realizar ese sacramento? Al menos usan dos textos bíblicos. Uno es San Marcos 6:13, que nos dice: y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El otro texto es Santiago 5:13 al 16, que dice: está alguno entre vosotros afligido, haga oración; está alguno alegre, cante alabanzas; está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia al respecto? Como lo hemos indicado en estudios anteriores, los católicos sacan de contexto muchos versículos de la Biblia y lo hacen para justificar su doctrina y sus tradiciones religiosas extrabíblicas. En estos dos casos, debemos afirmar que el aceite ungido pues no tiene ningún poder para curar, ni mucho menos para perdonar pecados. El poder reside en la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo, y actúa solo bajo la voluntad de Dios. Si el Señor desea curar a un enfermo, aún en su lecho de muerte, y tratándose de una enfermedad médicamente incurable, lo puede hacer sin necesidad de que eh, éste sea ungido con aceite. El pasaje de Marcos que ya leímos nos registra que los apóstoles oraban por liberación de demonios y ungían con aceite a los enfermos, pero el poder no radicaba en ellos ni en los métodos, sino en el poder de Dios y la autoridad de Jesús que les fue delegada. No encontramos en la Biblia, por otra parte, que se ungiera con aceite a un endemoniado. Tampoco vemos, también debemos señalar que Jesús nunca usó los mismos métodos para sanar a los enfermos, precisamente porque nunca fue su intención que eso se convirtiera en una doctrina para la iglesia. El problema es cuando las personas usan diferentes métodos y les atribuyen poderes milagrosos, lo usan de manera mágica o mística, lo cual contraviene cualquier principio bíblico registrado. El otro texto sacado de contexto es el de Santiago. El tema principal allí es la oración. Delegar a los ancianos de la iglesia, ungir con aceite, son temas secundarios que el apóstol usa para explicar el tema. Solo imagínense que esto debiera interpretarse de manera literal, y con tantos enfermos en los hospitales y en las casas que no pueden desplazarse a una iglesia, pues no darían abasto los ministros y pastores. Por otro lado, el aceite nunca podrá perdonar pecados. La Biblia dice que solo la sangre de Cristo. Así que es un engaño que un cura use el sacramento de la penitencia y la confesión personal. Confesar las ofensas cometidas unos a otros es lo que Santiago quiso decir, para que haya perdón y liberación. No la confesión ante un hombre pecador como todos, sino solamente ante Dios. Además, los católicos creen que si el enfermo está moribundo y no puede hablar para confesarse, ellos actúan como intermediarios para perdonar incluso los pecados olvidados del enfermo.
Y también es falso que solo un ministro o cura tenga la potestad de orar y ungir a un enfermo. Santiago dice los ancianos de la iglesia, porque de alguna manera la enfermedad de este tenía que ver con algún pecado cometido del que no se había arrepentido. Esa era la función de los ancianos, persuadirlo de arrepentirse. Aunque sabemos que solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado a una persona. Es cierto que cualquier cristiano, aunque sea laico, puede orar por un enfermo, sea que lo unja con aceite o no. Dios estará atento a su oración. Y por último, la voluntad de Dios decidirá sobre la enfermedad y la sanidad del enfermo. Se nos pide orar con fe y conocer los principios que rige la oración, pero debe privar siempre la soberanía de Dios. Así es que es muy peligroso que se hagan doctrinas de casos aislados y que se establezcan métodos y rituales asignándoles poderes especiales espirituales. Por cierto, no caiga en la trampa del mercadeo religioso, comprando agua bendita, aceite de la unción, agua del río Jordán, gotas de sangre de Jesús, imágenes de santos, réplicas de la Trinidad, una cruz de Jesús traída de Tierra Santa, y ese tipo de cosas que solo reflejan ignorancia o tal vez una manera fácil de vivir sin tener que obedecer los mandamientos de Dios. Solo el poder del Señor puede perdonar pecados, sanar enfermedades y salvar el alma de un pecador que se arrepiente. Todo lo demás son sustitutos baratos que intentan rebajar la gracia de Dios. Sacramento número 6 de la Iglesia Católica, orden sacerdotal. Es el sacramento del orden u orden sacerdotal. Consiste en la consagración al ministerio del servicio a la Iglesia y a Dios. Esto le exige dedicación plena y libre disposición. Este sacramento concede la autoridad para ejercer funciones y ministerios eclesiásticos que se confieren en el culto y la salvación de las almas. Y está dividido en 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. La doctrina católica indica que ese sacramento se confiere a aquellos que, habiendo recibido un particular llamado de Dios y luego de haber discernido su vocación al ministerio ordenado, son considerados idóneos para el ejercicio de este y reciben el sacramento por la imposición de manos del obispo. Así quedó reflejado en el Catecismo de Juan Pablo II, donde en el número 1573 se afirma que el rito esencial del sacramento del orden está constituido por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza de quien se va a ordenar y por una oración consagratoria específica para cada grado en la que se ruega que el Espíritu Santo conceda sus dones apropiados a cada ministerio. Con respecto a los requisitos para ser ordenado en la Iglesia Católica están realizar pruebas y condiciones prescritas, haber sido instituido como lector y acólito con 6 meses de antelación a la ordenación diaconal, haber solicitado por escrito la ordenación indicando que lo hace libre y conscientemente, el certificado de estudios, certificado de haber recibido el orden anterior y los ministerios según los casos, certificación del rector del seminario o del superior religioso. Además que tenga las cualidades necesarias a juicio del obispo propio o del superior mayor de la orden religiosa, que no le afecte una irregularidad o impedimento. Otro requisito es que sea varón y que además cumple el celibato, es decir, que permanezca soltero de por vida. Hay quienes critican la ley del celibato católico afirmando que se trata de una asimilación con aspectos propios de la vida religiosa. Finalmente, hay quienes sostienen la necesidad de abandonar dicha ley debido a la escasez de vocaciones, a las infidelidades de algunos, al abandono del estado sacerdotal y a otros motivos religiosos. En la liturgia católica, el orden se confiere por medio de la imposición de manos, que es el signo del sacramento. Dicha imposición es acompañada de la oración del obispo ordenante, también llamada oración consagratoria. En ella se pide al Espíritu Santo que confiera a los candidatos el sacramento del orden en el grado correspondiente, de los 3 que ya vimos anteriormente. A estos ritos esenciales se les han añadido otros ritos en los que se les puede también mencionar la entrega de instrumentos para rituales o incluso la postración. Mediante este sacramento se invita al clérigo a proclamar el Evangelio, a celebrar los divinos misterios y a guiar al pueblo de Dios.
En la ordenación de un obispo debe haber al menos tres obispos. Solo puede ser sacerdote el hombre bautizado que, a juicio del propio obispo superior, reúne las cualidades requeridas y no tenga ningún impedimento. El rito tiene como elemento la imposición silenciosa de las manos y la oración ritual que varía según los grados. Bien, este es el orden que ha seguido la Iglesia Católica hace muchos años. Sin embargo, vamos a estudiar qué es lo que dice la Biblia. En primer lugar, debemos señalar que el único que otorga un ministerio a una persona, sea hombre o mujer, es el Espíritu Santo. Ningún hombre ni ninguna organización religiosa tiene la potestad ni la autoridad para hacer un llamado específico a una persona. En segundo lugar, cuando Dios le hace un llamado especial a alguien, le dota de dones espirituales para poder ejercer ese ministerio. En tercer lugar, la iglesia lo que hace es confirmar el llamado de Dios en esa persona y le corresponde ahora preparar a ese hombre o a esa mujer para el servicio a Dios mediante capacitación bíblica como discipulado, oración, consejería y todo lo necesario de acuerdo a ese llamado. Por ejemplo, Pablo discipuló a Timoteo y hasta mediante la imposición de manos como hombre de Dios sin autoridad le delegó el ministerio pastoral. Dicho sea de paso, es incorrecto que los sacerdotes católicos se autodenominen pastores, ya que bíblicamente no cumplen con todos los requisitos. En la Biblia hay varios textos que reafirman estos principios que le he explicado. Efesios 4, 11 y 12 nos habla de que Cristo mismo fue el que otorgó los ministerios a la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. También, 1 Corintios 12, del 4 al 11, nos registra una de las listas de los dones espirituales que son otorgados por el Espíritu Santo de manera exclusiva, sin ningún intermediario humano. Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que queda claro que nadie debería andar repartiendo ministerios y ofreciendo ritos de ordenación a su antojo, a su conveniencia. Debemos apegarnos a los requisitos que establece la palabra de Dios. Con respecto al celibato, este es un don de continencia sexual del que muy pocos disponen. De igual manera, solo el Espíritu Santo es el que lo otorga a personas con un llamado y con una vocación específica. Nunca debe verse como una imposición religiosa, como lo hace la Iglesia Católica, o un requisito para servir en un puesto determinado. Primera Corintios 7, 8 y 9 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. El celibato, amados hermanos, no solo se trata de permanecer soltero, como algunos enseñan, es más que eso, es a través de ese don, mediante el dominio propio como fruto del Espíritu, no ceder ante las tentaciones pecaminosas de carácter sexual. Y no solo hablo de evitar con todo contacto sexual, sino de mantenerse puro en pensamientos y motivaciones, porque recordemos que Jesús dijo que si un hombre mira con codicia a una mujer ajena, pues ya pecó en su corazón cometiendo adulterio. Pero además hay pecados asociados, como la pornografía y otras desviaciones sexuales que han traído dolor, trauma y vergüenza a la Iglesia Católica a causa de imponer esta condición a hombres que no tienen ese don y han pecado en privado y otros casos que fueron denunciados en público.
Pero también en honor a la verdad, en la iglesia cristiana lamentablemente hemos escuchado casos de pecados sexuales cometidos por personas que se han disfrazado de ministros y pastores, pero que sus frutos evidencian que nunca se han convertido al Señor, nunca han nacido de nuevo. Así que de manera práctica se puede evitar el daño a más personas víctimas de abusos sexuales por parte de personas que no tienen el don de abstinencia sexual o don de celibato, por lo que imponérselos es ir en dirección contraria. El otro asunto en este sacramento del orden sacerdotal es que por ninguna parte de la Biblia está la sucesión apostólica que tanto celebran los católicos. No es más que mandamientos de hombres que se apegan a sus tradiciones religiosas. Y por último, en este tema, la imposición de manos es un tema que debe ser bien interpretado. En el Antiguo Testamento, esta era una práctica común para consagrar reyes y sumos sacerdotes judíos. Esta se realizaba mediante los profetas escogidos por Dios. Por ejemplo, el profeta Samuel ungió a David para ser rey de Israel. En el primer libro de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Levítico 8:9 al 12 nos dice que Moisés ungió con aceite a Aarón. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Así que queda muy claro cuál es el mandato bíblico al respecto. Según Timoteo 1:6 ya en el Nuevo Testamento, aquí Pablo le recuerda a Timoteo no descuidar el ministerio dado por Dios y que fue confirmado por el método de imponer las manos sobre él. Pero como lo expliqué anteriormente, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, no mediante tradiciones humanas inventadas. Dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hechos 8:17, este es un caso diferente. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es un caso distinto en el que se les imponía las manos a los nuevos convertidos procedentes del pueblo gentil, pero, repito, el poder no estaba en las manos de los apóstoles ni en el cumplimiento de un ritual religioso, sino en la fe en Jesús y en el poder del Espíritu Santo como siempre debe ser. Y el último sacramento católico que deseo compartirles en esta serie, en este día, es el matrimonio, que es el último de los sacramentos de la Iglesia Católica que vamos a estudiar por el día de hoy. Incluso con un tema tan importante, hay diferencia con respecto a lo que enseña la Biblia. ¿Pero qué cree la Iglesia Católica con respecto al matrimonio? Es considerado como una íntima comunidad de vida y de amor creada por Dios y regida por sus leyes, que se establece sobre la alianza de cónyuges, es decir, sobre su consentimiento irrevocable. Esta definición refería a cualquier matrimonio, eh, se concreta jurídicamente en el canon 1055, eh, en el párrafo primero del vigente Código de Derecho Canónico y en el canon 776 del Código de los Cánones de la Iglesia Católica Oriental. En España, por ejemplo, Italia y Portugal, el matrimonio católico tiene la misma validez jurídica que el matrimonio civil. Por el contrario, en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Austria, por poner algunos ejemplos, solo tiene validez el matrimonio civil. El matrimonio debe realizarse siempre con la aprobación del obispo, debía tener lugar en la Iglesia Católica durante los oficios eucarísticos. En general no se aprueban matrimonios secretos, más bien por otra parte el Papa Calixto reconoció como válidos los matrimonios entre libres y esclavos. La Iglesia Católica considera que solo los matrimonios realizados en su organización son válidos, ya que en muchos países latinoamericanos
La religión católica es la oficial del Estado y como requisito los contrayentes deben haber cumplido con los sacramentos del bautismo, la comunión, la confirmación y la penitencia o confesión. Por otro lado, consideran que si el matrimonio no es consumado, es decir, si no hay relaciones sexuales entre los cónyuges, eh, puede hacerse nulo mediante la solicitud de uno de los cónyuges, lo cual es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. El acto es realizado por un sacerdote que funge como testigo y como representante legal ante el gobierno. Al menos en muchos países así sucede como aquí en Costa Rica. El matrimonio de la Iglesia Católica es entre un hombre y una mujer. No se permite cierto grado de parentesco. Las parejas no deben ser muy jóvenes y como requisito se deben recibir las amonestaciones. Básicamente es un curso rápido prematrimonial. Lamentablemente, con la llegada de los últimos pontífices, la iglesia se ha secularizado en ciertos países, permitiendo la inmoralidad sexual eh, y permitiendo matrimonio del mismo sexo. Incluso varios curas se han declarado abiertamente y públicamente homosexuales, así que no podrían de alguna manera oponerse a semejante abominación. Pero bien, vamos a estudiar los principios más básicos del matrimonio cristiano según lo que dice y enseña la palabra de Dios. Voy a mencionárselos y luego les comparto ya para finalizar algunos textos bíblicos que eh, fundamentan estos principios. Número uno, el matrimonio fue establecido por Dios entre un hombre y una mujer solamente. Número dos, el matrimonio según el diseño original es para toda la vida y nunca Dios promovió el divorcio como una salida al pecado o los problemas maritales. Número tres, el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer teniendo a Dios como testigo principal. Cuatro, romper el pacto matrimonial tiene consecuencias severas. Cinco, la unión matrimonial debe ser bajo condiciones de pureza, respeto y amor. La fidelidad no solo debe ser física, sino también en todos los aspectos. Número 6. Para mantener la unidad matrimonial se requiere compromiso y perdón para superar los momentos difíciles. Número 7. La unión matrimonial es comparada con Cristo y la iglesia, por lo que tiene también un sentido espiritual. Y número 8. Los fines del matrimonio son el amor, la procreación y la educación de los hijos. Las relaciones sexuales solo son permitidas dentro del matrimonio y bajo ciertas condiciones de pureza. La unión libre, por otro lado, aunque es una condición social aceptada según las leyes terrenales, para Dios constituye un pecado de fornicación. Vamos a leer algunos textos bíblicos para finalizar este estudio que nos hablan precisamente de estos principios bíblicos. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. San Mateo 19:6, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Efesios 5:33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hebreos 13:4, honrosos sean todos en matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Estos textos leídos nos demuestran lo que Dios ha enseñado con respecto al matrimonio, así es que añadir o quitar sería ocasión de juicio para nosotros mismos. Y una última explicación que me parece muy pertinente a nivel legal con respecto al matrimonio aquí en Costa Rica. Cuando una pareja cristiana, hombre o mujer, desean casarse, deben acudir ante una autoridad competente, es decir, un juzgado de matrimonio y familia o ante un notario que esté con todo al día y ante dos testigos. Hacen una celebración, lo que se llama un matrimonio civil, una ceremonia civil, ya allí ante Dios y las autoridades terrenales el matrimonio queda establecido. Posteriormente, si la pareja decide hacer una ceremonia religiosa en la iglesia cristiana y ante un pastor, puede hacerlo, pero solo representa un formalismo porque ya están legalmente casados. La única excepción a esta regla es cuando el pastor de la iglesia cristiana tiene como profesión ser abogado, ser notario público y está al día con todas sus obligaciones. Entonces sí tiene eh, la autoridad legal para casar y allí mismo en la iglesia se hace la celebración religiosa. De otra manera, legalmente ningún pastor cristiano puede casar a una pareja. Me gusta aclarar esta situación porque muchas parejas casadas han creído que el acto civil ante un notario no tiene validez ante Dios, lo cual no es cierto. Hay parejas debidamente casadas y nunca tuvieron una ceremonia religiosa, pero la civil es la que vale ante Dios y las autoridades. La ceremonia religiosa es solamente complementaria. Así que, amados, hemos dedicado muchas horas de estudio para enseñarles que las creencias religiosas y las tradiciones que practican los católicos los convierten en una secta y que sé que hay muchos temas más como la idolatría de las imágenes, los rezos por los muertos y otras doctrinas antibíblicas, pero con lo estudiado queda demostrado que se desviaron de la fe verdadera. Y repito y aclaro una vez más, como lo he hecho con el estudio de otras sectas religiosas durante esta serie, mi propósito no es atacar ni a ninguna iglesia o alguna organización religiosa, sino demostrar con la Biblia que sus enseñanzas son falsas. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios lo permite, al ser las 5 de la tarde hora de Costa Rica, para continuar con este segmento ¿Sabías qué? En donde estamos estudiando las creencias de las diferentes sectas religiosas. Gracias por escucharnos. Este es su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Comparte todas nuestras enseñanzas. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.